Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hola a todos. Hoy nos adentramos en Epistemología General de Rogers Verneau. Un texto que usa a Santo Tomás de Aquino para explorar cómo sabemos lo que sabemos. Exacto. Verneau se sumerge en las grandes preguntas sobre el conocimiento, la verdad y la certeza. Preguntas que han fascinado a los filósofos durante siglos. Y lo hace con un enfoque histórico que ayuda a entender por qué estas preguntas son tan importantes. Sí, nos lleva desde el escepticismo griego hasta la filosofía moderna. Para comprender la complejidad de estas cuestiones. Si te interesa la filosofía, prepárate para una aventura intelectual. Sin duda, Verneau no se limita a describir estas ideas. No, va mucho más allá. Examina a fondo el escepticismo, el empirismo, el racionalismo y el idealismo y nos muestra sus fortalezas y debilidades. Empecemos con el escepticismo. Esa idea de cuestionarlo todo. Que tiene su atractivo, ¿verdad? Es como una limpieza mental. Deshacerse de cualquier dogma. Pero, ¿dónde nos deja realmente? Buena pregunta. Verneau, basándose en Santo Tomás, nos advierte sobre un escepticismo radical. Dudar de todo, incluso de nuestra capacidad de dudar. Claro. Me lleva a una contradicción. Es un callejón sin salida. Imposible pensar o buscar la verdad así. Claro, es como intentar construir un castillo en el aire. Necesitas una base sólida para empezar. Exacto. Verneau nos recuerda que necesitamos ciertos dogmas básicos. Puntos de partida para poder filosofar. Como axiomas, ¿no? Exactamente. Y nos presenta algunos de los argumentos escépticos más famosos. A ver. Por ejemplo, el problema del criterio. Cuéntanos más sobre eso. ¿Cómo podemos juzgar si algo es verdadero sin tener ya un estándar de verdad? Es un círculo vicioso. Sí, un verdadero rompecabezas. Otro argumento es el de la relatividad de la percepción. Claro, nuestros sentidos nos engañan a veces. Es verdad. Y cada uno ve el mundo desde su perspectiva. Claro, eso es innegable. ¿Cómo podemos estar seguros de que hay un conocimiento objetivo? Independiente de nosotros. Exacto. Son argumentos que te hacen darle vueltas a la cabeza. Y luego está el clásico argumento del sueño. Sí, ese es un clásico. ¿Cómo sabemos que no estamos soñando ahora mismo? ¿Qué diferencia hay entre la percepción de la vigilia y la del sueño? Esa es la cuestión. Pero Verneau, con la ayuda de Santo Tomás, los desmonta. Con una lógica impecable. Afirma que el escepticismo busca una certeza absoluta. ¿Inalcanzable para los humanos? Claro. Necesitamos aceptar cierto grado de incertidumbre. En nuestra búsqueda del conocimiento. Exactamente. Es decir, no se trata de renunciar a la verdad, sino de ser conscientes de que no tenemos todas las respuestas. Exacto. Verneau nos anima a encontrar un equilibrio. Un escepticismo sano. Que nos mantiene críticos. Pero sin caer en la parálisis intelectual. De acuerdo. Dejando atrás el escepticismo. Verneau nos lleva al empirismo. Que pone la experiencia sensorial como la base del conocimiento. Exacto. Verneau nos presenta figuras clave como John Locke, David Hume y Auguste Comte. Locke, por ejemplo, distingue entre las cualidades primarias, Que son objetivas, como la extensión de un objeto. y las cualidades secundarias, Que son subjetivas, como el color que percibimos. Exactamente. Hume va más allá. Y cuestiona la causalidad. Para él es solo un hábito mental. Asociar dos eventos porque suelen ocurrir juntos. Interesante. Y Comte, con su ley de los tres estados, plantea que la humanidad evoluciona. Del pensamiento teológico al metafísico. Y finalmente al positivo. Basado en la ciencia y la observación. Exactamente. Pero Verneau no se deja convencer por el empirismo. No del todo. Señala, por ejemplo, que tiene problemas para explicar los conceptos universales. ¿Cómo pasamos de experiencias individuales a ideas generales que se aplican a muchos casos? Buena pregunta. Verneau también cuestiona que las cualidades secundarias sean puramente subjetivas. ¿Sí? Argumenta que nos dicen algo real del mundo. Aunque nuestra percepción esté influenciada por nuestra mente. Exacto. Es decir, que la experiencia sensorial es fundamental. Pero no es la única fuente de conocimiento. Hay algo más que nuestros sentidos. Necesitamos la razón para ir más allá de lo puramente sensorial. Y construir un conocimiento completo. Exacto. Y aquí entra el racionalismo, ¿verdad? La idea de que la razón es la clave para descubrir la verdad. El racionalismo busca el conocimiento en las ideas innatas. Y en la capacidad de la mente para razonar deductivamente. Sin depender tanto de la experiencia. Exacto. Verneau nos habla de René Descartes. Famoso por su pienso, luego existo. Y su idea de una matemática universal aplicable a todo. Descartes creía que la razón, siguiendo el modelo de las matemáticas, podía construir un sistema de conocimiento.
seguro y universal. Exacto. Pero Verneau, siempre crítico, encuentra problemas en el racionalismo. Sí, critica que al centrarse tanto la razón puede subestimar la importancia de la experiencia sensorial. Para Verneau, la mente no es una pizarra en blanco. Necesita ser estimulada por el mundo exterior. Para desarrollar su potencial. Es decir, que la razón por sí sola no basta. Necesita la materia prima que le proporciona los sentidos. Precisamente. Y Verneau también critica la matemática universal de Descartes. Cada disciplina tiene su propio método. No podemos aplicar un único molde a todo. Exactamente. En resumen, Verneau nos invita a ser cautos con el racionalismo. La razón es fundamental. Pero no podemos olvidar que opera sobre una base empírica. El reto es encontrar un equilibrio entre razón y experiencia. Ambas son necesarias para un conocimiento sólido. Totalmente de acuerdo. Hemos explorado el escepticismo El empirismo. y el racionalismo. Ahora nos adentramos en un terreno aún más complejo. El idealismo. El idealismo nos plantea un desafío aún mayor. La idea de que la realidad es, en última instancia, una construcción de la mente. Exacto. Verneau nos presenta a George Berkeley. Que afirmaba que ser es ser percibido. Es decir, que las cosas solo existen si son percibidas por una mente. Así es. Y también a Immanuel Kant. Que distingue entre el mundo fenoménico Que es como las cosas se nos aparecen. y el mundo noménico, La cosa en sí. a la que no podemos acceder. Kant nos deja atrapados en las estructuras de nuestra mente. Sin acceso a la realidad tal como es. Exacto. Pero Verneau no se rinde ante estas ideas. No se deja vencer. Critica, por ejemplo, la idea de que no podemos salir de nuestra mente para conocer una realidad externa. Esa metáfora del encierro mental que usan los idealistas. Exacto. Verneau señala que esa metáfora es espacial. Y no se aplica a la mente, que no es un objeto físico. Claro. Además, Verneau encuentra contradicciones en el idealismo. Si la realidad depende de la mente, ¿cómo pueden los idealistas decir que sus propias teorías son verdaderas? Buena pregunta. Si no hay una verdad independiente de la mente, cualquier idea, por absurda que sea, podría ser verdadera. Verneau defiende, en cambio, la idea de que a través de la sensación tenemos un contacto directo con el ese de las cosas. Con su ser mismo. Esta idea es clave para entender la postura realista de Verneau. Cree que nuestros sentidos no solo nos informan sobre las cualidades de las cosas, sino que nos permiten acceder a su esencia misma. Fascinante cómo Verneau desmonta los argumentos idealistas paso a paso. Y construye un camino hacia una visión más realista del conocimiento. Un camino que nos invita a confiar en nuestras facultades cognitivas. Aceptar que el mundo existe independientemente de nosotros. Y a buscar la verdad en la correspondencia entre nuestras ideas y la realidad del exacto. Exacto. Pero no nos ha guiado por las complejidades del escepticismo, El empirismo. el racionalismo. El idealismo. Ahora, con estas herramientas, estamos mejor preparados para adentrarnos en el realismo. La perspectiva que él defiende con tanta pasión. El realismo de Verneau, basado en Santo Tomás, nos ofrece una visión del conocimiento. Que es a la vez humilde y poderosa. Humilde porque reconoce nuestras limitaciones. Y poderosa porque afirma nuestra capacidad para conocer la verdad. Y esa exploración del realismo, amigos, es precisamente lo que abordaremos en la siguiente parte de nuestra inmersión profunda. No se la pierdan. Retomamos nuestra inmersión en la epistemología general de Verneau. Listos para seguir explorando. Tras analizar las limitaciones del escepticismo, el empirismo, el racionalismo y el idealismo. Uf, cuántas ismos. Nos adentramos ahora en el realismo. La perspectiva que Verneau, siguiendo a Santo Tomás. Propone como la más sólida para comprender el conocimiento humano. Exacto. Y me parece crucial destacar que Verneau no presenta el realismo como un dogma, No. sino que lo construye cuidadosamente, Paso a paso. examinando cada uno de sus pilares con rigor. Por ejemplo, defendiendo la infalibilidad de los sentidos. En serio. Infalibilidad. En el conocimiento de su objeto propio, claro. A ver, explícanos eso. Nuestros sentidos, cuando funcionan correctamente Ajá. y dentro de su ámbito específico, ¿Ya? no nos engaña. Pues danos un ejemplo. Claro. Imagina que ves un objeto rojo. Vale. La vista, como sentido, no se equivoca al decir que hay un color rojo. Ya veo. El error podría estar en cómo interpretamos esa información. En si ese color pertenece a un objeto específico. Ya. O no, pero no a la percepción misma del color, Entiendo. Es decir, el error no está en la sensación en sí. sino en el juicio que hacemos a partir de ella. Interesante. Exactamente. Y esto es fundamental para Verneau, ¿Por qué? porque le permite afirmar que tenemos un contacto directo con la realidad.
a través de nuestros sentidos. Exacto. No estamos separados del mundo por un velo de apariencias. Y esto nos lleva a un punto que Verneau desarrolla con mucho cuidado. La capacidad de los sentidos para captar no solo las cualidades accidentales de las cosas, sino también su ser mismo. Ajá, ¿cómo es posible? Que nuestros sentidos, que parecen tan limitados, puedan captar algo tan profundo. Es una pregunta fascinante. Verneau argumenta que los sentidos, a su manera, nos permiten acceder a la existencia. Ajá. Y la naturaleza de las cosas. Aunque sea de forma completa y singular. Exacto. No se limitan a captar apariencias superficiales, sino que nos ponen en contacto con la realidad misma. De lo que percibimos. Es decir, que al ver un árbol, no solo percibimos su forma, color y textura, sino que de alguna manera captamos su ser árbol. Es una idea poderosa. Sin duda. Y esto nos lleva a cuestionar la idea muy arraigada en la filosofía moderna. De que solo podemos conocer fenómenos. Apariencias. Pero no la cosa en sí. Verneau nos invita a confiar en la capacidad de nuestros sentidos para captar la realidad. Aunque sea de forma imperfecta. Ilimitada. Claro. Esto cambia nuestra forma de ver la relación entre la mente y el mundo. Si nuestros sentidos nos conectan con el de las cosas, la brecha entre sujeto y objeto se reduce. Exacto. Ya no estamos encerrados en nuestra mente. Sino que participamos, de alguna manera, en la realidad que nos rodea. Así es. Hablando de realismo, Verneau dedica un capítulo fascinante a la abstracción. A la capacidad de la mente para formar conceptos universales. A partir de experiencias particulares. ¿Cómo es posible que, a partir de experiencias concretas y singulares, podamos formar ideas generales que se aplican a muchos casos? Es un punto crucial para entender el conocimiento intelectual. Verneau, siguiendo a Santo Tomás, refuta tanto el realismo absoluto, que afirma que las esencias universales existen por sí mismas, como el conceptualismo, que niega cualquier fundamento real a nuestros conceptos. ¿Igual es la postura de Verneau? Verneau defiende un realismo moderado. ¿En qué consiste? Afirma que las esencias universales tienen un fundamento en la realidad, aunque no existan separadas de las cosas individuales. Nuestras ideas universales no son meras construcciones mentales, sino que se basan en algo real. En la naturaleza común que comparten los individuos de una misma especie. ¿Podrías daros un ejemplo para entender mejor esta idea de realismo moderado? Claro. Pensemos en el concepto de árbol. Vale. Esta idea no es algo que nos hayamos inventado. Proviene de la observación de árboles reales. De arboreidad común que comparten. Ya. Pero esa esencia universal de árbol no existe por sí sola. No flota en un mundo abstracto. Existen los árboles concretos. En su forma, en su manera de crecer, en sus funciones vitales. Exacto. Entiendo. Es como si la esencia universal estuviera presente en cada individuo particular. Pero no como algo separado de él. Exacto. Y esto es posible, según Verneau. Porque las cosas materiales hay dos principios. La forma, que es inteligible y común a todos los individuos de una misma especie. Y la materia, que es el principio de individualización. Exacto. Es decir, que podemos abstraer la forma común de los individuos, prescindiendo de sus características materiales particulares. Y así formar un concepto universal. Es como si nuestra mente pudiera separar lo esencial de lo accidental. Precisamente. Y ese proceso de abstracción no es una mera manipulación mental, sino que se basa en la estructura misma de la realidad. Así es. Verneau también dedica un capítulo a la afirmación. Al acto de afirmar que algo es verdadero. ¿Por qué es tan importante la afirmación para Verneau? Porque al afirmar no solo unimos dos conceptos en nuestra mente, sino que también establecemos una relación con la realidad. Afirmamos que esa unión de conceptos corresponde a la realidad. Es decir, al afirmar, vamos más allá de la simple aprehensión de una esencia. Y la conectamos con la existencia. Es decir, que la verdad no reside solo en la coherencia interna de nuestras ideas, sino en su correspondencia con la realidad. Exacto. Y para Verneau, la afirmación es el acto que hace posible esta conexión con la realidad. Es el puente entre nuestro pensamiento y el mundo. Verneau también explora la cuestión de la certeza. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestros juicios son verdaderos? Buena pregunta. Distingue entre diferentes tipos de certeza. ¿Cómo cuáles? La certeza metafísica, basada en el conocimiento de las leyes del ser. La certeza física, basada en el conocimiento de las leyes naturales. Y la certeza moral, basada en el conocimiento de las leyes morales. Exacto. Es interesante que Verneau reconozca que no todas las certezas son iguales. Hay certezas absolutas, como las que se basan en los primeros principios. Y certezas hipotéticas o condicionales, como las que se basan en las leyes naturales. que admiten excepciones. Exacto.
Vernon nos invita a ser conscientes de los diferentes grados de certeza que podemos alcanzar en los distintos ámbitos del conocimiento. No podemos pretender tener la misma certeza en matemáticas que en física. O en ética. Y esto nos lleva a la evidencia. ¿Cómo sabemos que algo es evidente? ¿Qué criterios podemos usar para determinar si un juicio es evidente? Vernon rechaza tanto los criterios puramente subjetivos. Como el sentimiento o la voluntad. Como los criterios puramente objetivos. Como la autoridad externa. La evidencia no se reduce a una mera sensación subjetiva. Ni a una imposición externa. Es decir, que la evidencia implica una relación especial. Entre el sujeto que conoce. Y el objeto conocido. No se trata solo de lo que yo siento. O de lo que alguien me dice. Sino de algo que se me presenta con claridad. Precisamente. Vernon describe la evidencia como un estado. En el que el objeto se nos presenta con tal claridad. Que la mente se ve obligada a sentir a su verdad. Es como si la verdad del juicio se nos impusiera con una fuerza irresistible. Es una experiencia que todos hemos tenido. Cuando algo es evidente. No podemos dudar de ello. Aunque queramos. Exacto. Y esta experiencia de la evidencia, para Vernon, es la base última de la certeza. Es lo que nos permite afirmar que nuestro conocimiento puede ser verdadero. Que podemos alcanzar la verdad. Vernon no se limita a explorar la verdad y la certeza. Sino que también aborda el tema de error. ¿Cómo es posible que nos equivoquemos si la mente está naturalmente orientada a la verdad? Si buscamos la verdad, ¿por qué caemos en el error? Vernon explica el error como una privación. Una falta de conformidad entre nuestro juicio y la realidad. El error no es algo positivo. Una entidad que existe por sí misma. Sino una deficiencia en nuestro conocimiento. Exacto. Es decir, que el error no es que tengamos una idea falsa en la mente. Sino que nuestra idea no se ajusta a la realidad. Exacto. Y esta deficiencia, según Vernon, se debe a que a menudo juzgamos sobre cosas que no conocemos completamente. Basándonos en prejuicios o en información incompleta. A veces nos precipitamos, sacamos conclusiones sin tener suficientes datos. Y ahí es donde surge el error. Exacto. Es decir, que el error surge cuando vamos más allá de lo que realmente conocemos. Cuando nos aventuramos en terreno desconocido. Sin la suficiente precaución. Precisamente. Y esto nos lleva a la importancia de la crítica. De la reflexión sobre nuestros propios procesos de conocimiento. Para identificar y corregir nuestros errores. Debemos ser humildes, reconocer que no somos infalibles. Y estar dispuestos a revisar nuestros juicios. A la luz de nueva evidencia. Claro. Vernon nos ha guiado a través de los pilares del realismo. Desde la infalibilidad de los sentidos. Hasta la naturaleza del error. Ahora, me imagino que te estarás preguntando. ¿Cómo se traduce todo esto en la práctica? ¿Cómo podemos aplicar estos principios para construir un conocimiento sólido y confiable? Esa es una excelente pregunta. Y es precisamente lo que exploraremos en la última parte de nuestra inmersión profunda. Veremos cómo Vernon, basándose en Santo Tomás, nos ofrece herramientas para cultivar la virtud intelectual. Para afinar nuestras facultades cognitivas. Y para acercarnos a la verdad con mayor precisión. No se pierdan la próxima parte de nuestra inmersión en la epistemología general de Vernon. De vuelta a nuestra inversión profunda en la epistemología general de Roger Vernon. Aquí estamos de nuevo. Ya hemos explorado las limitaciones del escepticismo, el empirismo, el racionalismo y el idealismo. Un buen repaso. Y hemos examinado a fondo los pilares del realismo tomista. La base de la epistemología de Vernon. Ahora la pregunta clave. ¿Cómo podemos aplicar esta sabiduría en nuestra búsqueda del conocimiento? ¿Cómo nos ayuda Vernon a ser mejores pensadores? Esa es la pregunta del millón. Vernon no se queda en la teoría. No, va más allá. Nos ofrece herramientas prácticas para cultivar la virtud intelectual. Para convertirnos en mejores conocedores de la realidad. No se trata solo de entender cómo funciona el conocimiento, sino de cómo podemos usarlo. De manera efectiva. Exacto. Me encanta esa idea, pasar de la teoría a la práctica. De la reflexión a la acción. ¿Y por dónde empezamos? ¿Cuáles son esas herramientas que nos propone Vernon? Uno de los puntos clave es la importancia de los primeros principios. Esos axiomas que son el fundamento de todo conocimiento. Ya hablamos un poco de ellos antes, pero vale la pena profundizar. Totalmente de acuerdo. Recuerdo que mencionamos el principio de no contradicción. Uno de los más fundamentales. Pero me gustaría entender mejor qué son exactamente estos primeros principios. ¿Y por qué son tan importantes para Vernon? Los primeros principios son como los cimientos de un edificio. ¿La base sobre la que se construye todo? Son proposiciones tan evidentes que no necesitan demostración. Como el todo es mayor que la parte. O
Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Es el punto de partida de todo razonamiento. Es decir, que si intentamos cuestionar los primeros principios, nos quedamos sin base para pensar. Es como intentar jugar un juego sin reglas. Exactamente. Y, para Verneau, estos principios no son meras convenciones. Ni reglas arbitrarias. Sino que reflejan la estructura misma de la realidad. Son como un mapa que nos muestra la lógica interna del ser. Entiendo, al afirmar un primer principio, no estamos inventando una regla, sino descubriendo una verdad fundamental sobre cómo funciona la realidad. Exacto. Y esto nos lleva a un punto crucial. Para Verneau, nuestra capacidad de captar estos primeros principios es una prueba de que podemos acceder a la verdad. Nuestro conocimiento no está condenado a ser subjetivo o relativo. Hay verdades universales que podemos alcanzar. Es como si estos principios fueran una brújula que nos guía en nuestra búsqueda de la verdad. Nos ayudan a orientarnos. En un mar de opiniones y perspectivas. Precisamente. Verneau nos invita a cultivar la atención a estos principios. A tenerlos presentes en nuestro razonamiento. Esto nos ayuda a tomar mejores decisiones. A construir argumentos más sólidos. Y a evitar errores. Además de los primeros principios, Verneau también destaca la importancia de la inducción. El proceso por el cual extraemos conclusiones generales a partir de la observación. De casos particulares. Es lo que hacemos constantemente en la ciencia. Observamos, experimentamos y luego formulamos leyes generales. Exactamente. La inducción es una herramienta poderosa. Para ampliar nuestro conocimiento del mundo. Pero para Verneau no es un proceso mecánico. Requiere un discernimiento inteligente. No se trata solo de acumular datos, sino de interpretarlos. A la luz de los primeros principios. Y de la experiencia previa. Es decir, que la inducción no es solo cuestión de cantidad, sino de calidad. No basta con tener muchos datos. Hay que saber seleccionarlos. Analizarlos. Y conectarlos con lo que ya sabemos. Exacto. La inducción, bien realizada, nos permite descubrir leyes. Irregularidades que no son evidentes a simple vista. Nos ayuda a ir más allá de lo particular. Y a comprender los principios generales que rigen el mundo. Pero como con cualquier herramienta poderosa. Hay que saber usarla con precaución. Si nos dejamos llevar por la imaginación o por prejuicios, podemos llegar a conclusiones erróneas. La historia de la ciencia está llena de ejemplos de falsas conclusiones. Basadas en observaciones incompletas. O malinterpretadas. Claro. Por eso Verneau insiste en la prudencia. En la cautela a la hora de generalizar. A partir de casos particulares. No podemos saltar a conclusiones. Sin tener suficientes pruebas. Debemos ser humildes. Y conocer que nuestro conocimiento es siempre limitado. Y estar abiertos a la posibilidad de que nuestras conclusiones necesiten ser revisadas. A la luz de nueva evidencia. La ciencia avanza así. Cuestionando. Revisando. Corrigiendo. Hablando de búsqueda de la verdad. Verneau también nos habla de la importancia de las virtudes intelectuales. Como la sabiduría. La ciencia. El entendimiento. Y el consejo. ¿Podrías explicarnos brevemente qué son estas virtudes? ¿Y cómo podemos cultivarlas? Claro. Para Verneau, la sabiduría es la virtud que nos permite conocer las causas últimas de las cosas. Ver la realidad desde una perspectiva más amplia. Y profunda. Es la capacidad de conectar los distintos ámbitos del conocimiento. Y ver la unidad que subyace a la diversidad. Es como tener una visión panorámica de la realidad, ¿no? Ver el bosque en lugar de solo los árboles. Exacto. La ciencia, por otro lado, se refiere al conocimiento sistemático, de un área particular del saber. Es la capacidad de profundizar en un campo específico. Y de conocer sus leyes y principios con rigor. Es decir, que mientras la sabiduría nos da una visión amplia de la realidad, la ciencia nos permite enfocar nuestra atención en un área específica y conocerla a fondo. Precisamente. El entendimiento, por su parte, es la capacidad de captar la verdad. De los primeros principios. Es como la intuición intelectual que nos permite reconocer las verdades fundamentales. Sobre las que se basa todo nuestro conocimiento. ¿Y el consejo en qué consiste? El consejo es la virtud que nos ayuda a tomar decisiones prudentes. Es la capacidad de aplicar nuestro conocimiento a situaciones concretas. Y de elegir el camino más adecuado para alcanzar nuestros fines. Es decir, que no basta con tener conocimiento, sino que hay que saber usarlo de manera práctica. Y el consejo nos ayuda a conectar la teoría con la acción. Exacto. Y para Verneau, cultivar estas virtudes es esencial para alcanzar la plenitud. Intelectual y moral. No se trata solo de ser inteligentes, sino de ser sabios, prudentes y justos. Verneau nos ofrece una visión del conocimiento que es a la vez desafiante. Y esperanzadora. Desafiante porque nos exige rigor, disciplina y humildad. Pero también esperanzadora. Porque nos asegura que la verdad es accesible.
Que podemos conocer la realidad. Y que podemos convertirnos en mejores conocedores. Es un camino que requiere esfuerzo, Y dedicación. pero que nos lleva a una mayor comprensión De nosotros mismos. del mundo que nos rodea. Y de nuestro lugar en él. Ha sido un viaje fascinante. A través de la epistemología general de Verneau. Espero que esta inmersión profunda les haya inspirado a seguir explorando. Las grandes preguntas sobre el conocimiento. Y a buscar la verdad con pasión y rigor. Recuerden, siempre hay más por descubrir. Más por comprender. La búsqueda del conocimiento es un viaje sin fin. Y cada paso que damos nos acerca a una visión más completa y profunda de la realidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.